Empezamos de vuelta ahí. No lo puse todavía. Muy bien, hermanos. Gracias por esperar estos segundos. Esto normalmente en la presencialidad no es necesario porque estamos en vivo y estamos todos atentos. Pero aquí sí lo es. Así que en este caso, hermanos, gracias por estar esperando. Les quiero compartir en esta mañana una preocupación que en realidad es una preocupación no tan solamente mía, sino de muchos no cristianos, directamente de muchos uruguayos. Hoy es 18 de julio, celebramos como uruguayos la jura de nuestra Constitución, la jura de la Constitución realizada en el año 1830. Pero no voy a hablar acerca de la Constitución. En el día de ayer se celebró, celebrar es una palabra que debe ser entendida correctamente, se recordó o se menciona como muy importante el día en el cual todos estamos pensando en un tema que aqueja a nuestra sociedad, que es el suicidio. Y yo puse énfasis en esta mañana, en este tema, que aqueja no tan solamente al mundo, sino especialmente al Uruguay. Históricamente los uruguayos y el Uruguay ha tenido un altísimo índice de suicidio, casi como una isla, como muchas cosas nos pasa a los uruguayos, como una isla en América Latina inclusive, teniendo un índice parecido al de algunos países del norte de Europa, tan lejanos a nuestra realidad, muy ajeno a la realidad de todo el resto de América Latina. En estos días se supieron nuevas cifras, hay muchas de ellas que ya se han sido compartidas públicamente. En este 2020 pasado hubo 718 suicidios, de los cuales el 80% son hombres, varones, y el 20% son mujeres, femeninos. Y inversamente proporcional, en realidad, es el porcentaje de personas que intentan el suicidio, o sea, un porcentaje alto de un 80%, 70 y pico por ciento, son las personas, mujeres, que intentan suicidarse, y un 20% comparativamente los hombres. Son más varones que directamente llegan a la autoeliminación. Una de las cosas que nos golpea más duramente es saber que cada 3 días en el Uruguay un adolescente o joven entre 15 y 25 años se quita la vida. Hoy en Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 3 días atrás un adolescente o joven se autoeliminó y hoy ya lo ha hecho otro. Esto es una tragedia para nosotros como cristianos, para la sociedad, aunque la sociedad y nuestra sociedad uruguaya es bastante contradictoria en su manera de abordar estos temas. Lo voy a mencionar en breve. Quiero solamente dar algunos datos en cuanto al suicidio. El término suicidio en sí es un término no tan antiguo, apareció por primera vez en el diccionario de Oxford de la lengua inglesa en el año 1651. Antes a esto, por supuesto, que existía el suicidio, al que llamamos suicidio, pero se conocía como autoasesinato, ¿sí? O se hablaba de automatar, describiendo aquel acto de tomar la vida propia. En la antigüedad los griegos y los romanos aceptaban como honorable quitarse la vida. Incluso había algunos grupos
los estoicos y otros influenciados por ellos, que vieron el suicidio como un triunfo sobre el destino. Distintas concepciones a través de los años, a través de los siglos, acerca de lo que es quitarse la vida. Hubo muchos pensadores, psicólogos, modernamente sociólogos, en el siglo XIX especialmente, que trataron este tema. Algunos atribuyéndoles razones psicológicas y otros, como Durkheim, un conocido del siglo XIX, uno de los padres de las ciencias sociales, hacen un estudio del impacto sociológico, no psicológico, del suicidio, de las razones, ¿no? La realidad es que, Durkheim, él plantea cuatro razones o cuatro tipos de suicidio. El suicidio honorable es el suicidio de aquella gente anciana que se quita la vida pensando en la sociedad, el no ser una carga para su sociedad. Esto hasta el día de hoy sucede en algunas sociedades orientales y también en algunas sociedades muy rudimentarias en el contexto del mundo. Hablo de sociedades que incluso viven, dicho por los científicos, en la edad de piedra, todavía practican esto, el alejamiento y suicidio de los ancianos. El suicidio anómico, que es tratado o es pensado en personas que viven en sociedades donde no hay límites concretos, donde hay una anomia o una falta de ley, y esto lleva entonces a una decisión. Esta es la vinculación que se tiene. El suicidio egoísta, ¿sí? El suicidio que tiene causas propias, que tiene razones egoístas detrás, como dice el término. Y también el suicidio fatalista, ¿sí? Especialmente esto se da en sociedades esclavistas, que las hubo y las hay todavía. Pero más allá de esto, el suicidio de estos conceptos más sociológicos, aunque también los hay psicológicos, vamos a ir a la Biblia, donde podemos encontrar no el término suicidio, porque en realidad el término, como vimos, es moderno, ¿sí? Siglo XVII, pero sí el concepto. En el Antiguo Testamento encontramos, y menciono los pasajes, en Jueces capítulo 9, el caso de Abimelech, cuando fue herido de muerte por una mujer que le arrojó una piedra de molino en su cabeza. Y él le gritó a su escudero que lo matara para que la muerte no se le atribuyera a la mujer. Es interesante, ¿verdad? No quería morir, él no quería que se dijera de que me mató una mujer que me tiró una pedrada. Entonces, ya al morir dijo, mejor mi escudero, por orden mía, me va a matar. Es suicidio de Abimelech. También el rey Saúl, uno de los suicidios más conocidos, ¿sí? Herido de muerte, cayó en batalla, cayó sobre su propia espada para evitar que los filisteos se burlaran de él y lo matasen. Prefiero morir con mi propia espada, y se quitó la vida. El escudero de Saúl, aquel que después mintió, hablando de que él había tenido que hacer ciertas cosas, él también se quitó la vida luego de que vio a Saúl muerto. Aitofel, voy a decir los pasajes, ¿verdad? En Saúl, 1 Samuel capítulo 31. Aitofel se ahorcó después de que Absalón, el hijo de David, dejó de seguir su consejo. Esto está en 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Lo menciono por si algunos quieren estar anotando y revisando que esto sí sucedió. Hay entonces vestigios en la vida de diferentes naciones y pueblos, algunos registrados en el texto bíblico. Zimri, un rey de Israel, se prendió fuego después de que fracasó su rebelión, ¿sí?
Él se rebeló, traicionó y al verse acorralado se metió en el palacio, prendió fuego el palacio y él murió prendido fuego, se suicidó de esa manera. En el Nuevo Testamento encontramos un caso paradigmático muy conocido, el caso de Judas. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, en Mateo capítulo 27, encontramos que luego de traicionar a Jesús y tener remordimiento en su corazón, no vio salida, al igual que todos los anteriores, no encontraron una salida a la vista, y lo que hizo fue suicidarse, fue y se ahorcó. Capítulo 27 de Mateo. Pero al final vamos a ver un caso más, que no llega a ser suicidio porque es impedido. La palabra de Dios habla claramente acerca de la muerte, de la vida, y acerca de que la vida en sí es algo dado por Dios, es algo santo. El Éxodo capítulo 20, versículo 13, uno de los 10 mandamientos conocidos por cristianos y no cristianos, habla acerca de que no debemos matar, no matarás. Cuando hablamos entonces de matar pensamos en el otro, pero tenemos que pensar también que el suicidio es también matar, es matarse a sí mismo. Entonces tenemos que decir que el suicidio es considerado en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, ya como una desobediencia a Dios. Porque el autor de la vida, el sustentador de la vida, el que da y quita la vida, es el Creador, Dios. En Deuteronomio capítulo 19, cuando Dios está hablando a su pueblo y haciendo un pacto con Israel, dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este es el plan de Dios, no tan solamente para los que hoy estamos aquí reunidos, para los cristianos, para los que creemos en Cristo, porque esta es la promesa de vida eterna, sino para todos los hombres. Dios quiere la vida para el hombre. Job, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó. Esto es una sentencia, una oración, una declaración de fe de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Era un hombre que sufría. Hoy se plantea en nuestro país y en muchos lugares del mundo la posibilidad del suicidio o de la muerte asistida. ¿Sí? Se le dan muchos nombres, muchos eufemismos en la vuelta, pero aquí encontramos a un hombre que había sufrido, y si no, leamos el libro de Job, que había sufrido todo lo que un hombre puede sufrir: la pérdida de sus bienes, la pérdida de su lugar en la sociedad, la pérdida de su familia y la pérdida de su salud. No le quedaba nada, solo un hilo de vida. Y en ese tiempo, en ese momento dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque se presenta en la Biblia la revelación de Dios para el hombre, a un Dios creador que es el que da, es el que quita. Y cada hombre debe bendecir a nuestro Dios, sea cual sea su situación. Ya modernamente, en el Nuevo Testamento, encontramos a los creyentes este pasaje muy conocido de 1 Corintios 6, que habla acerca de el valor que Dios da no solo a la vida, sino al propio cuerpo, que es parte de la vida del creyente. Dice versículo 19 y 20 del capítulo 6 de 1 Corintios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es importante esto, ¿no? Pensar, entender que el hombre no es dueño de su cuerpo siquiera. Hace unos meses y unos años que en nuestra sociedad uruguaya se debate pública y privadamente, en lugares, en la prensa, en la universidad, en las casas, acerca del aborto, por ejemplo.
Y escuchamos voces que se levantan diciendo, el cuerpo es mío. Falso. La Biblia dice que el cuerpo es del Creador que lo hizo. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, lamentablemente lo voy a poder hacer, pero es mi prerrogativa hacerlo, es mi prerrogativa, pero yo no tengo autoridad sobre él. Lo hago por sinvergüenza, por atrevido, por desobediente, por pecador. Así le llama Dios a esto. Entonces, ni yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, ni si soy mujer tengo autoridad sobre el ser que está en mí, porque no es mío, ni mi cuerpo es mío, sino del Creador que me hizo. Esta es la visión del Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. Lamentablemente, como decía al principio, nuestra cultura, una cultura posmoderna, es una cultura muy contradictoria, que por un lado se rasga las vestiduras con el tema del suicidio y muchos otros problemas, la violencia, pero también es generadora de la violencia y del suicidio. Nuestra cultura posmoderna cree que la verdad absoluta no existe. De hecho, esta declaración ya es una verdad absoluta y es una contradicción en sí misma. Pero en una sociedad que no cree en Dios y es relativista, es difícil defender la vida y estar contra el suicidio. Pero la realidad es que esos son los mensajes contradictorios de nuestra sociedad. Si somos, al fin y al cabo, los hombres dueños de nuestro propio destino, como cantamos en tantas canciones populares, soy lo que soy. Y si somos nuestro propio poder superior, si el hombre es, al fin y al cabo, el Dios de este siglo, como se ha levantado, como lo promueve el humanismo, podemos entonces hacer con nuestra vida lo que queremos, cosa que esto es falso. Pero al hacer lo que queremos con nuestra vida, o agregando un pensamiento hedonista, lo que me da placer, o como lo que a mí me parece, cada uno hace lo que bien le pareciese. La Biblia dice que en un momento de la historia, y este momento es hoy también, que cada uno hacía lo que se le ocurría. ¿Sí? Casi un mundo sin ley. Pero este mundo posmoderno, más allá de las divisiones de países, políticas y demás, tenemos esta visión posmoderna y relativista de la realidad. Como todo es relativo, al fin y al cabo, si yo quiero terminar con mi vida, ¿quién me lo tiene que...? Nadie me lo debe impedir. Hay sociedades que lo están manejando muy seriamente y ya han legislado acaso sobre este tema. Nosotros, entonces, frente a esta decisión, frente a esta postura de nuestra sociedad contradictoria, que pide por favor que no haya más suicidios, están muriendo nuestros jóvenes, nuestros viejos, hay mucha gente vieja que se está suicidando hoy en el Uruguay. Y están diciendo en un informe el otro día que una de las razones es por el maltrato. Esto es una denuncia no de la iglesia, es una denuncia de la propia sociedad, pero es la propia sociedad que ha relativizado el valor de la vida. Entonces, no tienen solución, pero en Uruguay no han tenido solución nunca. Siempre ha sido un problema. Este y muchos otros. Me pregunto por qué razón en el Uruguay, un país especialmente agnóstico, en el medio de América Latina, que mayoritariamente es comulgante católico, por lo menos tiene el valor de la Biblia como un valor importante, aunque desviado por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, hay una idea de que existe una esperanza y un ser superior que está antes que nosotros. Pero en el Uruguay nosotros nos levantamos como los adalides del humanismo, donde todo es relativo y somos superiores, parece que al resto de América Latina. Y en el mundo somos campeones del suicidio. Pero nos duele cuando los jóvenes se van por decisión propia y los viejos se nos matan, hombres y mujeres, cuando hoy hay miles y miles de niños que no nacen porque han sido matados por mujeres y hombres de nuestro país, Uruguay. Esto es una realidad.
Y el Uruguay, los uruguayos y nuestros gobernantes son incapaces, lamentablemente. Nuestra sociedad, nuestros educadores, somos incapaces como sociedad de dar una solución. No importa el gobierno que existe o que haya, pero esta es la postura de todos nosotros, como sociedad. Hay una alternativa. La alternativa la da la Biblia. Pero si Dios es el Señor de todo lo que existe, que conserva la propiedad de nuestra vida, nos da la vida, nos quita la vida, permite cosas en nuestra vida, Él es el único, al fin y al cabo, que puede determinar cuándo es el fin de ella. Es la enseñanza clara y consistente en la Biblia, en las Escrituras. Hay dos o tres cosas que quiero terminar en esta mañana compartiendo. Primeramente, dos o tres verdades. Dios hizo la vida. La Biblia, la fuente de nuestra autoridad, que no es ningún diccionario, que no es una tradición o que no es la palabra de algún pastor o líder de alguna congregación, sino la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre como el final de toda una creación, no tan solamente del planeta, sino del universo, y al hombre lo puso en el lugar especial para que tenga vida. No lo puso en el jardín del Edén para que muriese un corto tiempo. La primera verdad es que Dios creó al hombre. En segunda instancia, encontramos que la muerte es consecuencia, según Mateo 5, del pecado o desobediencia. La Biblia enseña que la muerte no es un invento de Dios, es consecuencia de la desobediencia. ¿Sí? La desobediencia trae el pecado y el pecado la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. En tercera instancia, Dios quiere rescatarnos de esta muerte. Es importante que nosotros entendamos esto. Primeramente, Dios hizo la vida y es el que la sustenta y el que la quita. Él pone el fin a nuestra vida. Pero la verdad es que Dios hizo al hombre para vivir. De hecho, en el jardín del Edén encontramos que había la oportunidad de comer de un fruto que nunca el hombre comió. ¿Sí? El árbol de la vida. Porque dice, el día que coman van a ser como nosotros, vivirán eternamente. Sin embargo, el hombre decidió lo contrario, eligió el árbol que no debían comer. En Romanos y en toda la Biblia presenta un hombre alejándose cada vez más de su creador. Y a través no de la historia secular solamente, sino del texto bíblico, muestra cómo hombres han tomado la decisión de matar y de matarse, erigiéndose como dueños de la vida. Esto lo sigue sucediendo. Hoy hablamos de la pandemia de COVID-19, pero hay una pandemia desde el comienzo de la humanidad que mata mucho más personas que COVID, que la fiebre amarilla, que la peste española y que el SIDA y que lo que se quiera nombrar como enfermedad. Es la desobediencia, es el pecado. La Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Pero hay una muy buena noticia, y está también en la Biblia. La buena noticia es que Dios nos ha buscado desde el primer momento para rescatarnos de la condenación de la muerte, de la condenación como consecuencia de nuestro pecado, de la desobediencia. En Juan capítulo 3, versículo 16, todos lo conocemos de memoria, pero podemos repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios, lo voy a leer para que todos me sigan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El propósito de Dios es que todos los hombres tengan vida eterna, no algunos, no 4 o 5 en una ciudad, que todos los hombres, todos los que usted conoce, todos sus familiares, todos sus vecinos tengan vida eterna.
los que hoy se están matando, los que hoy están matando. Este es el plan de Dios. Dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer. Este es el punto clave de esta historia. Dios quiere que el hombre viva, pero es necesario que el hombre crea. Crea que le hay y es galardonador de los que le buscan, porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Y esto es clave. El hombre tiene delante de sí la posibilidad de tener vida y tener vida eterna, de tener vida en su nombre. Pero para eso es necesario creer. Eclesiastés capítulo 9 dice, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué podemos decirle a una persona que quiere suicidarse? Tenemos que estar atentos como sociedad, incluso personalmente cada uno de nosotros a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros vecinos, con nuestra familia, a las señales que no vamos a hablar acerca de personas que tienen o manejan esta posibilidad. Por lo pronto, cada uno como cristianos debe vivir anunciando el gozo de tener vida eterna. Debemos ser los cristianos los primeros en mostrar lo bueno, la bondad de estar en Cristo, para que otros también quieran tener esto que hoy tenemos, una vida plena. Debemos mostrar la vida que el Señor nos ha dado. El Señor dijo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero creer no tiene que ver solamente con un acto intelectual, sino con un compromiso personal con aquel que es el Creador, con aquel que es el Salvador y que quiere presentarse en nuestra vida como el Señor. Si entregamos nuestra vida a Jesucristo, le reconocemos como el Señor, entonces Él tiene dominio sobre toda nuestra vida. Él tiene autoridad sobre toda nuestra vida. ¿Hay una luz? ¿Hay una esperanza? Por supuesto que hay una esperanza. Siempre hay una esperanza mientras respires. Y la esperanza está en Jesucristo. El hombre por diferentes razones, por depresión, pero la depresión ¿por qué? Preguntémonos, ¿cuál es la falta de esperanza de nuestra sociedad uruguaya que no admite ninguna posibilidad más que el suicidio? O que el matar. ¿Qué nos está pasando? Es que desde la escuela nos enseñan que no hay un Dios o que no se puede conocer un Dios. Y esto es falso. Nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestra educación no va a dar un mensaje de esperanza, no puede hacerlo. Somos nosotros los cristianos que tenemos que dar este mensaje de esperanza, a costa nuestra si es necesario. No podemos esperar que otro lo dé, que una canción lo dé, que alguien cante color esperanza para que la gente vea una esperanza. Pero son los mismos que promueven esa esperanza que cuando se deprimen son capaces de quitarse la vida o empastillarse o sumirse en un montón de adicciones. La verdad es que hay esperanza. Hay un relato último que encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 16 estaba Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero se convierte a Cristo y se convierte en un hombre que llevaba a hombres a la muerte, y a partir de que se encontró con Jesucristo, su vida fue transformada. Y de esto se trata. A cualquier uruguayo que nos está escuchando, tu vida puede ser transformada. Hay esperanza, pero solo en Jesucristo. Hay vida eterna solo en Jesucristo. En Jesucristo todos aquellos que le reconocen como el dueño de su vida, el patrón absoluto de su vida, les da el derecho no ganado por gracia inmerecida de ser hijos de Dios. A partir de ese momento, y jamás, como algunos dicen, jamás nunca, el hombre en Cristo perderá ese regalo, la salvación. Qué bueno es saberse seguros en Cristo. En el libro de los Hechos,
encontramos un relato de un hombre que tenía a su cargo una cárcel y Pablo estaba allí por anunciar la esperanza en Cristo. Sí, hoy en día también hay muchos hombres y mujeres a través del mundo que son encarcelados y muertos a causa de llevar el mensaje de esperanza. Otros pierden sus trabajos, sus posesiones, sus lugares de vivienda, tienen que huir. Esto es una realidad hoy en día. Pablo estaba allí en la cárcel en el versículo, a partir del versículo 17 en adelante. Y dice que era medianoche y estaban presos. El versículo 26 y 27 dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esas canciones no eran canciones de la época, eran canciones que al fin y al cabo hablaban en voz alta, con entusiasmo, con ánimo, como debemos cantar los cristianos, de la esperanza en Cristo. Y la esperanza en Cristo, evidentemente, para Pablo no dependía de las circunstancias, no dependía de que estoy enfermo, de que tengo exámenes, de que como o no como, de que tengo frío o tengo sueño. No dependía de estar preso o de estar siendo torturado. Dependía de lo que Jesucristo ya había hecho en la cruz. Me había dado vida eterna en su nombre, por su perdón, por su muerte en la cruz. Dice entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un evento complicado para un hombre que tenía la responsabilidad de tener a todos guardados, como decimos, ¿no? Y él era tal responsable que si a alguno se le iba, en Uruguay se ha ido algún preso que otro, ¿verdad? Todos sabemos, en todos lados. Pero si acá en esta época los romanos, si se te iba un preso, su responsabilidad la tenían que pagar con la vida, ¿sí? Y a veces con la vida de la familia. Había un contexto muy complicado, era un puesto muy complicado. Y este hombre dice que al ver que todas las puertas se entraban a abrir, agarró su espada para suicidarse, para quitarse la vida, porque no había esperanza para él, ni para su familia. Y no vio otra posibilidad. Hoy tenemos que hablar de que no importa cuál sea la peor de las circunstancias en la que te encuentres, la peor de las crisis en la que te encuentres, el peor de los problemas en el que te encuentres, el peor de los enredos en los que te encuentres, sea financiero, sea familiar, sea moral, lo que fuera, el peor de las oscuridades, hay una luz, hay una esperanza. Y hoy, como hace muchos siglos atrás, algún cristiano debe gritar, no te mates, no te mates, no te quites la vida, no es tu no tenés autoridad para hacerlo. Pero aparte, debes saber que hay esperanza. Dice, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, que eran los que estaban presos, que eran los que estaban aparentemente en problemas. Sin embargo, la circunstancia no era el problema. Ellos estaban libres en Cristo. El que estaba preso era el carcelero. Y sacándolo le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y nuestra sociedad no quiere decirlo, pero grita en su corazón, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? ¿Qué puedo hacer para salir de esta crisis en la que estoy? Con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mi futuro, con mis deudas. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Con mi dolor de mi enfermedad. ¿Qué puedo hacer? Me quito la vida y se termina todo. Error grande, porque hay una eternidad por delante. Y hay esperanza también, pero ahora, aquí y ahora. Entonces ellos le dijeron, ¿cuál es la manera en que podés salvar tu vida? Y de manera sencilla le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Crees, compromete tu vida con el Señor Jesucristo. Lo digo de otra manera. Entrega voluntariamente tu vida a Jesucristo.
como si pudiésemos tomar la vida, nuestra voluntad, y ponerla delante de Él como una ofrenda. Haz lo que quieras con mi vida. Y Dios quiere hacer lo mejor con nuestra vida. De hecho, quiere darnos vida eterna. En el momento que entregas tu vida a Cristo, reconoces tu estado de desobediencia delante de Dios. Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, librarnos del pecado y hacernos sus hijos. Esta es la promesa de la Biblia, vida eterna. Jesús dijo en una ocasión, hablando acerca de la vida y del engañador, del que no queremos ni mencionar, pero se llama el diablo, Satanás, ¿sí? El padre de mentira, pero lo mencionamos, pero para hablar mal de él y para decir que él es el engañador, que engaña a nuestra sociedad diciendo que no hay vida después de esta vida, que engaña a nuestra sociedad para decirle, cuando te mates no va a pasar nada, se terminaron todos tus problemas. Error, mentira. Que miente a nuestra sociedad diciendo, sos dueño de tu cuerpo, haz lo que quieras. Mentira, no sos dueño de tu cuerpo, ni de tu vida, ni la vida de tu esposo. No maltrates a tu esposo, no maltrates a tus hijos, no maltrates a tus seres queridos ni a tus vecinos. No puedes tomar la vida de nadie ni maltratarte a vos, porque Dios es el creador. Jesús dijo, el ladrón, hablando del diablo, Satanás, padre de mentira o como le quiera llamar, ha venido para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo, que ofrece vida y esperanza hoy y ahora, ha venido para traer vida y vida en abundancia. Esta es la oferta. Hay una oferta inmejorable. No hay otra opción que la esperanza. La esperanza en Cristo. Está todo negro, seguramente, para ti que me estás escuchando. Tal vez no ves ninguna opción, pero hay una. Hay esperanza en la obra de Jesucristo. Si entregas tu vida voluntariamente, reconociendo tu desobediencia delante de Dios, y le reconoces como el Señor en tu vida, hay esperanza en Jesucristo. Hay una vida nueva, hay una vida eterna, y hay una transformación de tu vida y la vida de tu familia si entregas hoy tu vida a Él. Y como cristianos tenemos que estar seguros acerca de nuestra vida en Cristo, que nuestra vida está segura en Cristo. Afirmarnos y vivir una vida que anuncie, que cante, que hable fuerte de la esperanza en Jesucristo. Estemos atentos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, acerca de este problema que nuestra sociedad no va a solucionar. No va a solucionar. Aparentemente bajarán índices, a veces subirán, buscarán y ensayarán muchas modalidades. Pero mientras nuestra sociedad uruguaya no diga, y no lo va a decir por cuenta propia, que hay un Dios que es creador de todas las cosas, que no es el hombre el Dios de este siglo, sino hay un Dios creador que le reconozca a Él, nuestra sociedad seguirá sin tener esperanza. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser la luz. A eso hemos sido llamados, a hacer luz y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable, que da esperanza. Hay esperanza en Jesucristo. Que Dios te bendiga.